Muy buenos días para todos. De parte del equipo de Simon Company y de Melexa les agradecemos su puntualidad y el tiempo destinado a atender este webinar. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a nuestro conferencista Cristian Ramírez, ingeniero certificado RCD y DCDC de VIXI, miembro del equipo técnico de Simon para Latinoamérica. Conversaremos sobre las soluciones Plug and Play de Simon para redes de backbone y data center, enfocándonos en estándares, en beneficios y configuraciones. Eh, También recordarles que, pues básicamente, Simon, como ustedes ya la mayoría lo conocerán, pues es uno de los fabricantes más reconocidos y con mayor experiencia a nivel mundial. Y pues trabajamos muy de la mano desde hace muchos años con ellos y con Melexa para poder, digamos que, ofrecer los mejores servicios, las mejores tecnologías para el desarrollo de sus proyectos en, en lo que tiene que ver con infraestructura de telecomunicaciones. Eh, bueno, pues sin más preámbulos y pues con el fin de poder tener algún tiempo para resolver dudas que vamos a estar recibiendo a través del chat, pues los dejo con Cristian para que iniciemos la conversación. Muchísimas gracias. Excelente, Fabricio. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Estamos desarrollando una serie de webinars en combinación con Alexa con el propósito de quizás disipar dudas comunes que podemos encontrar en el desarrollo de muchos proyectos. Hoy nos compete hablar sobre las soluciones Plug and Play. Hay muchísima información al respecto. De hecho, tenemos un curso de fibra óptica que habla todo el día sobre las soluciones de fibra óptica y un gran porcentaje del curso está enfocado en las soluciones Plug and Play. Como lo comentaba Fabricio, mi rol en Simon es el de consultoría. Estoy apoyando y soportando a nivel Latinoamérica todo lo que son requerimientos técnicos desde una perspectiva muy técnica, muy orientada hacia los estándares. El día de hoy vamos a abordar temas relacionados a la polaridad, que es uno de los temas que evidentemente cuesta cuando estamos hablando de las soluciones Plug and Play. Hablaremos un poco también sobre algunas consideraciones de diseño, como es el caso, por ejemplo, de las pérdidas de la solución de fibra óptica, que es algo cotidiano y común que necesitamos siempre invocar y desarrollar dentro de nuestro proceso de planeación y de diseño. Hablaremos sobre las diferencias de unos nuevos conceptos que se llaman base 8, que se llaman base 12, que nos permite seleccionar una u otra opción, obviamente dependiendo la necesidad, la aplicación y el entendimiento de la misma. Y por último, unas recomendaciones adicionales para que podamos tener una solución plug and play realmente a prueba de futuro. Empecemos hablando un poco entonces sobre por qué este tema tiene tanta trascendencia y para hablar de las soluciones Plug and Play y para hablar de la solución de fibra óptica en general, lo que estamos viendo es que hay cada vez más demanda por parte de las aplicaciones, por parte de los usuarios. Encontramos un abanico de soluciones que vienen desde velocidades básicas de 10 megabits por segundo hasta velocidades de 400 gigabits por segundo. Cada cliente está en la libertad, obviamente dependiendo de su necesidad, de pisar el acelerador en este velocímetro y llegar hasta donde realmente quiera llegar. Nosotros podemos o estamos en la capacidad como clientes y como usuarios de acomodarnos a cualquiera de este abanico o esta gran cantidad de soluciones que nos proporciona Internet. Obviamente, dependiendo del segmento en que podamos estar, pues vamos a poder determinar una u otra velocidad, pero lo que sí es cierto es que no solamente la pandemia quizás ha promovido e intensificado el soporte de las redes de tecnología de información y comunicaciones, sino es algo que nosotros ya hemos venido viviendo y experimentando durante los últimos 10 años. Hay un cambio muy importante y es que cada vez hay más dispositivos que se están sumando a la red, cada vez más los servicios que estoy teniendo yo, por ejemplo, en mi data center, esos servidores, esos equipos están demandando mayores capacidades y no solamente existe ese potencial mercado, sino empezamos a ver que la factibilidad económica pues empieza a estar ahí.
Es el ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo claro de velocidades como 10 gigabits por segundo. Una velocidad de 10 gigabits por segundo que se desarrolló en el año 2002, pues ha tenido realmente pues una gran presencia, especialmente en los últimos años. 2002 se desarrolla esta aplicación para redes de fibra óptica y en el 2006 se desarrolla esta aplicación para redes de par trenzado balanceado. Algo que seguramente ustedes han notado es que la red horizontal empieza a tener cada vez más carga. Más carga es que empezamos a experimentar velocidades mucho más exigentes, pasamos la barrera de los 10 megabits por segundo, empezamos a ver dispositivos que se acomodan en 100, otros dispositivos que ya empiezan a pensar en un giga, otros dispositivos que empiezan quizás a experimentar nuevas velocidades dadas las tecnologías emergentes, como es el caso de Wireless Access Point, toda la parte de Wi-Fi 6, toda la parte de Wi-Fi 7 que está próximo a ser anunciado, que empiezan a necesitar velocidades mucho más allá de un gigabit por segundo y empezamos a movernos en velocidades de 2.5, velocidades de 5 gigabit por segundo, incluso ya empezamos a encontrar Wireless Access Point que tienen puertos de red de 10 gigabit por segundo. Eso mismo en la red horizontal lo encontramos también, por ejemplo, en algo que ustedes seguramente han escuchado como video en red. El video en red es poder llevar el video con la más baja compresión para poder obtener la más alta calidad. Podemos llevar video incluso en 4K, pero utilizamos las tecnologías convencionales, las tecnologías de nuestras mismas redes de datos, es decir, los mismos switches, los mismos conmutadores de red convencionales están encargados de llevar la información de extremo a extremo. Este tipo de aplicaciones están necesitando 10 gigabits por segundo. También empezamos a encontrar que los servidores, y desde ya hace varios años, varios estudios decían que compañías que no tuvieran conectados sus servidores a velocidades de 10 gigabits por segundo estaban empezando a dejar de ser competitivos y a ninguno nos interesa dejar de ser competitivos. Entonces, cuando empezamos a ver esa carga a nivel de las redes horizontales o incluso a nivel de los mismos servicios que yo puedo tener en mi data center, pues las redes troncales, que también son llamadas las redes de backbone, pues son fundamentales para poder atender esa carga tan importante. Es por esa razón que estamos hablando de las soluciones plug and play, porque las soluciones plug and play son soluciones que están a prueba de futuro. ¿Qué significa que una solución esté a prueba de futuro? Es una solución que está en la capacidad de soportar algunos cambios generacionales hacia adelante. Esos cambios generacionales hacia adelante, pues los podemos empezar estudiando a partir de velocidades de 10 gigabits por segundo, que realmente pues es el backbone, son las redes troncales, también llamadas uplink, que se vienen implementando ya desde hace muchos años. Si ustedes se dan cuenta, velocidades de 10 gigabits por segundo, velocidades de 25 gigabits por segundo y velocidades de 50 gigabits por segundo utilizan fibras ópticas o M3 o M4 o M5. También obviamente vamos a ver una matriz donde vamos a encontrar la participación de las fibras ópticas OS1 y OS2. Pero lo interesante en este sentido es que para aplicaciones de corta distancia, las fibras ópticas multimodo encajan muy bien en ese tipo de ecosistemas. Lo que les puede llamar la atención es que de todas estas aplicaciones que están viendo en pantalla, que son aplicaciones de la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que son las aplicaciones que utilizamos en nuestras redes LAN o incluso en nuestras redes WAN, vamos a encontrar que estas tres velocidades soportan esa capacidad a través de dos hilos de fibra óptica. Es decir, un hilo está transmitiendo y un hilo está recibiendo. ¿A través de qué tipo de interfase? En esta quinta columna vamos a poder observar que tenemos interfaces de tipo duplex LC, es decir, nuestro conector LC convencional que se viene utilizando ya desde hace varios años, que está aprobado y reconocido para ambientes de oficina, para ambientes educativos, para ambientes industriales, pero también está reconocido para un ambiente o un ecosistema de data center. Seguramente lo que realmente llama la atención es que de todas las aplicaciones que tenemos disponibles en fibras ópticas multimodo que exigen una alta demanda, solamente tres soportan o están soportadas a través de interfaces de tipo LC, es decir, a través de dos hilos. Si se dan cuenta, todas las demás aplicaciones como 40, como 100, como 200, como 400 gigas en sus múltiples versiones que cambian o varían en función, por ejemplo, de la cantidad de hilos, en el factor de forma del equipo, en el nivel, por ejemplo, de señalización, la modulación utilizada, por ejemplo, en 400 gigabits por segundo, en esta aplicación que ustedes están viendo acá, esta que está acá, 400G base SR8,
utiliza una modulación que se llama PAM, que es de 4 pulsos, mientras que las velocidades predecesoras, como es el caso, por ejemplo, de 400 G base SR16, fíjense que apoya su transmisión en muchos más hilos, utiliza una señalización totalmente distinta, una señalización únicamente de 2 pulsos, que es llamada no retorno a cero. Pero al final lo que llama la atención es que todas estas, a excepción de las tres, utilizan una interfaz que se llama MPO, MTP. Esta interfaz MPO-MTP, de la cual vamos a hablar más adelante, es un arreglo de varios hilos o también una solución matricial, así se llama, un array connector, que está recibiendo todos los hilos, sean 8, sean 12, sean 32, sean 4, dependiendo obviamente de la aplicación que estemos manejando, en una única férula. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Lo interesante de este tipo de aplicaciones es que no solamente esta interfaz me puede soportar estas capacidades, sino también está en la capacidad de poder soportar cualquier otra velocidad, es decir, velocidades que estén apoyando su transmisión en una arquitectura duplex. Vamos a ver más adelante de qué manera puedo hacerlo, pero al final, y quizás el mensaje que quiero que se lleven, es que las soluciones de tipo MPO-MTP, de la cual vamos a hablar más adelante, son soluciones que se adaptan a lo que el cliente tiene hoy y potencialmente a lo que el cliente pueda llegar a tener en los siguientes 2, en los siguientes 3 o en los siguientes 5 años. En las soluciones de fibra óptica monomodo encontramos una solución similar, pero a la inversa. Cuando hablamos de monomodo, normalmente queremos alcanzar largas distancias. Nuevamente vamos a encontrar en la primera columna las velocidades típicas que vamos a tener en una red LAN o en una red WAN. Este es el estándar desarrollado por parte de la IEEE, que digamos que es fácil de ubicarlo si, por ejemplo, estamos leyendo una ficha técnica. Acá encontramos el tipo de fibra óptica y si se dan cuenta la cantidad de hilos de fibra óptica en el caso de monomodo, pues es muy diferente, es en menor proporción que en las soluciones monomodo. Esto porque las fibras ópticas monomodo trabajan en multiplexación por división de longitud de onda y por esa razón se pueden alcanzar mayores capacidades. Pero algo que quizás pueda llamar la atención es lo que se resalta en el cuadro inferior, que son velocidades de 100, 200 y 400. Estamos empezando a ver que esa brecha que típicamente teníamos en el costo de la electrónica entre soluciones que apoyaban las fibras ópticas multimodo, es decir, transceivers, electrónica con fuentes de transmisión de 850 nanómetros, pues normalmente pues encontrábamos una diferencia o una relación de costo de 1 a 3, pero la utilización de este tipo de soluciones, fibras ópticas, incluso la adición de este nuevo o estos nuevos estándares, de este nuevo compendio de estándares que apoyan su transmisión a través de una óptica paralela, pues ya lo que hace es que el costo y la diferencia entre las soluciones o los transceivers de tipo VCSEL, que son soportados a través de soluciones multimodo, pues se acorten en comparación con las soluciones que utilizan fuentes de tipo láser. Y esto es una muy buena noticia porque obviamente cuando estamos pensando en tener una solución a prueba de futuro, pues lo que queremos y lo que esperamos, especialmente en la red de backbone o en las redes troncales, es que tengamos la mayor vida útil. Y esto es algo que nos puede proporcionar, evidentemente, este tipo de soluciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta y si hacemos un análisis, las soluciones multimodo y las soluciones monomodo igual están apoyando en un criterio bastante fuerte y muy bien arraigado en los estándares, que es la óptica paralela. Óptica paralela, para resumir, entonces lo que hace y lo que determina es la posibilidad de tener una interfaz óptica en donde tengo diferentes hilos que están conectados a una interfaz óptica. Lo que normalmente se hacía, lo que típicamente se podía utilizar cuando el cliente quería más velocidad, imagínense una velocidad de 40 gigabits por segundo. El cliente, por ejemplo, estaba acá, 40 gigas. El cliente podría llegar a pensar, no, yo tengo un equipo, este equipo tiene puertos de fibra óptica, los puertos de fibra óptica son SFP+, es decir, son puertos o son uplink de 10 gigabits por segundo, y voy a juntar 4. Cuando yo junto 4, a través de agregación por enlace, voy a incrementar el throughput a través, obviamente, de la unión de esos 4 puentes físicos. ¿Qué pasaba con este tipo de aplicaciones? Que aunque pudiese acceder a velocidades de mayor capacidad, la realidad es que los tiempos en los que la velocidad
la información llegaba de extremo a extremo eran totalmente distintos. Eso se llama sesgo de retardo. Al final, pues sí tenía 40 gigabits por segundo, pero lo tenía con un sesgo de retardo que se traduce muchas veces en retransmisiones o incluso en el mejor de los casos podría ser latencia. Sin embargo, las redes de hoy día pues no quieren experimentar latencia, quieren tener una alta capacidad con una muy buena calidad, con tiempos cortos en la transmisión. Por esa razón, cuando hablamos de 40 gigabits por segundo, en la parte de redes ópticas, pues las interfaces de tipo MTP-MPO pues, se han convertido en pieza fundamental para poder hacer parte de esta ecuación. Esto es básicamente lo que estábamos viendo hace unos minutos. Encontramos acá todo el pool de velocidades que tenemos actualmente. Tenemos 12 velocidades en Ethernet, que son redes que podemos utilizar en nuestras redes de área local y en nuestras redes WAN. Obviamente el cliente está en la libertad de poder seleccionar, pero independientemente de lo que seleccione, si seleccionó estar acá, tiene que pensar que su infraestructura tiene que soportar algunos cambios generacionales. Se recomienda al menos 2 o 3 cambios generacionales hacia adelante. Ese soporte, ¿de quién es responsabilidad? Es responsabilidad de la parte de el cobre o de la parte de la fibra óptica. Cuando estamos hablando de velocidades también en el data center, que es un tema álgido, especialmente si estamos hablando de soluciones plug and play, que ya vamos a profundizar un poco más en materia, vamos a encontrar un segundo ecosistema que se llama las redes de área de almacenamiento o las redes SAN. Estas son redes de área de almacenamiento, son redes de altísima velocidad que pertenecen allí al bloque de almacenamiento. Estos normalmente son promovidos por un organismo que se llama INCTS y a su vez este organismo pues intenta hacer alianza con Fiber Channel Industry Association, que lo que está haciendo es promover las tecnologías aplicables a las redes de área de almacenamiento a través de un roadmap. Acá nuevamente empezamos a ver las diferentes velocidades. Encontramos Fiber Channel como el estándar por defecto que se utiliza en las redes de alta velocidad para SAN. O encontramos Fiber Channel over Ethernet, que es básicamente tener Fiber Channel y coger toda esa información y meterla dentro de una trama de red de datos convencional Ethernet. Al final, si ustedes empiezan a dar cuenta, velocidades más exigentes empiezan a requerir un concepto que se llama quad lanes o lo que vamos a llamar a lo largo de la presentación óptica paralela. La óptica paralela pues, realmente está apoyada en todo lo que tiene que ver con las soluciones plug and play. Todo lo que tiene que ver con soluciones plug and play son soluciones de cables strong, son cables que son completamente predeterminados. Estos cables que son predeterminados quiere decir que se hacen en fábrica, se prueban en fábrica y se envían para que el instalador pueda extenderlos de extremo a extremo. Son ideales para centros de datos, también son ideales para redes de backbone o redes troncales en los edificios. Nos facilitan una consistencia y una uniformidad en la calidad de la terminación porque ya están completamente probados, porque además sabemos que este tipo de conectores tiene que estar habilitados para redes de siguiente generación, por tanto, pues la calidad en las terminaciones tiene que ser alta. Al ser predeterminados, quiere decir que no vamos a requerir tiempos de terminación en campo. Esta es una solución que se llama Plug and Play, conecta y ahí está, ¿sí? No plug and play, no, sino plug and play. Acá también tenemos la posibilidad de reducir los tiempos de instalación, reducir también los contaminantes que se pueden generar en ciertas áreas cuando estoy haciendo algún tipo de terminación en campo. Y quizás lo más importante, y nuevamente lo que quiero resaltar, es la migración de aplicaciones duplex a aplicaciones que van a requerir una óptica paralela. Quiere decir, óptica paralela que vamos a necesitar más de 2 hilos. Algunos elementos que quizás pueden llamar la atención es que así como encontramos soluciones de Ethernet, como los que ustedes vieron en estas matrices, vamos a encontrar soluciones que son propietarias. Estas soluciones propietarias son soluciones que es importante que tengamos muy bien rastreadas, como es el caso, por ejemplo, de 40 gigas bidireccional o BiDi. Esta solución, a diferencia de la solución IEEE, lo que argumenta es tener un conector MPO, esta solución propietaria argumenta el poder llevar velocidades de 40 gigabits por segundo a través de interfaces duplex. Quiere decir que está apoyando la transmisión únicamente en 2 hilos de fibra óptica.
¿Qué es lo que se tiene? Dos canales de 20 gigabits por segundo que están transmitiendo, que están recibiendo en diferentes longitudes de onda. Acá vamos a encontrar fibras ópticas OM3, OM4 o OM5. Este tipo de solución es una solución que trabaja en la ventana de 882 nanómetros a 918 nanómetros. Quiere decir que se sale de la ventana efectiva en donde normalmente venimos asociando nuestros transmisores ópticos, que son 850 nanómetros. Entonces, mucho cuidado cuando nos digan que voy a trabajar en 40 gigabits por segundo, porque 40 gigabits por segundo se puede dar en diferentes escenarios. El primer escenario, y quiero acá nuevamente regresar, lo vamos a encontrar cuando hablamos de una aplicación IEEE estándar, que lo que garantiza es la interoperabilidad. Lo que garantiza obviamente es una identidad y unos requisitos también de seguridad en términos de, por ejemplo, temperaturas de operación de las mismas interfaces, consumos eficientes a nivel de las mismas interfaces, que son apoyados a través de 8 hilos. Pero vamos a encontrar otras soluciones, como es el caso de VIDI, que ya la expliqué, o vamos a encontrar esta otra solución que se llama unidireccional. Esta unidireccional es una solución que es ofrecida también por algunos fabricantes de equipos activos, como es el caso de Arista, como es el caso de Juniper. También apoyan la transmisión en una arquitectura duplex, es decir, acá no se tiene una solución con un conector MTP-MPO, sino que simplemente tengo dos hilos de fibra óptica. La diferencia es que estoy combinando cuatro canales de 10 gigabits por segundo y estoy trabajando en diferentes longitudes de onda. Lo que se tiene al final es multiplexación por división de longitud de onda y eso se está haciendo en una longitud de onda eh, corta. ¿Sí? Fíjense que acá se empieza a trabajar en ventanas 1270, 1290 y en 1310 y en 1330. Es importante también recordar que como estas son soluciones propietarias, por tanto, pues no son interoperables, por ejemplo, con BIDI o incluso hay limitaciones entre las mismas marcas que estén manejando el concepto unidireccional o que se estén manejando el concepto de BIDI. Ahora, cuando yo mencionaba todas estas aplicaciones dentro de la matriz IEEE estándar, pues es importante que esas son las que nosotros tenemos que tener dentro del radar, pero no nos sorprendamos si algún cliente, por ejemplo, quiere casarse con una solución propietaria en donde podemos encontrar soluciones de este tipo. Pero de manera indistinta, las soluciones plug and play pues se van a acomodar a ese tipo de requerimientos, a ese tipo de necesidades. Y incluso vamos a encontrar también posiciones a nivel de los estándares. Los estándares, por ejemplo, empiezan a hablar de considerar soluciones de cableado predeterminado. Acá, obviamente, armoniza con los conceptos que previamente ya definimos, reduce los tiempos de instalación, mejora la consistencia y la calidad de las terminaciones. Pero quizás lo más importante no es esto, es importante, pero no tan importante como quizás podemos ver la posibilidad de poder migrar a velocidades de siguiente generación, que es algo que también está ahí referido dentro del mismo estándar. Esta es la clave de especificar soluciones plug and play. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a ver especificaciones de Simon, y si quieren especificar soluciones de Simon en una oficina comercial, en un ambiente educativo, ustedes van a encontrar dentro del modelo de pliegos que nosotros hemos diseñado, un modelo de pliegos donde el backbone del edificio está diseñado o está especificado para implementar las soluciones tradicionales. ¿Cuáles son las soluciones tradicionales? Soluciones de terminación en campo, como es el caso, por ejemplo, de hacer una fusión, como es el caso, por ejemplo, de hacer un pulido en sitio, como es el caso, por ejemplo, de utilizar un conector prepulido. Todas esas son terminaciones en sitio, terminaciones en campo. Entonces van a encontrar un modelo de pliegos que intenta, digamos, que invocar ese tipo de productos. De otro lado, vamos a empezar a encontrar también pliegos de condiciones en donde encontramos soluciones de backbone, pero con redes plug and play, es decir, con el conector MTP-MTP, independientemente de la aplicación que tenga el cliente. Y ya les voy a mostrar por qué, porque esa es una solución que está a prueba de futuro. La realidad es que cuando tenemos la posibilidad de explicarle al cliente y cuando empezamos a ver también ejercicios donde el cliente y donde nuestros clientes están teniendo acceso a mayores velocidades en las redes troncales, nuevamente si tenemos video en red que está demandando velocidades de 10 gigabits por segundo en la red horizontal, si tenemos en la misma red horizontal, por ejemplo, Wireless Access Point que están demandando también velocidades de 2.5, de 5 y de 10 gigabits por segundo, pues esa carga de la red horizontal yo tengo que trabajarle, compensarla muy bien
y soportarla a través de mi red troncal. Entonces mi red troncal de 10 gigabits por segundo se empieza a quedar limitada y quizás el cliente empieza a pensar ya en un segundo escenario que es una velocidad de 25 gigas y, ¿por qué no?, 40 gigabits por segundo, que es básicamente donde hemos venido viendo a nuestros clientes. Entonces esta solución es una solución que se acomoda muy bien a este tipo de criterio. ¿Cuáles son las claves a entender respecto a las soluciones plug and play? Uno de los elementos fundamentales son estos conectores que ustedes están viendo acá, que son las soluciones que veníamos hablando, que son referidas en los estándares como un conector matricial, que es un arreglo de varios hilos que termina en un conector estándar. Ese conector estándar es un conector que recibe pues varios nombres, son nombres que finalmente son comerciales. ¿Sí? Hablamos de la solución MPO, que significa Multi-Fiber Push-On, se define según el estándar 61754-7, y tenemos el conector de tipo MTP. El conector MTP es un conector MPO, es decir, es el mismo, son intercambiables. Puedo acoplar un MPO con un MTP sin ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? El MTP es un conector que ofrece más. Sin embargo, para su referencia, es importante que sepan que el conector MPO y que el conector MTP todos obedecen y cumplen este mismo estándar. ¿Sí? Por esa razón son interoperables, por esta razón son intercambiables, los puedo conectar uno con otro. Porque hablamos que el conector MTP es un conector un conector MPO de alto rendimiento. Tenemos algunas posiciones por parte de fabricantes de equipos de prueba en donde recomiendan la utilización de soluciones de tipo MTP porque ofrece más. Igual, el cliente está en libertad de poder seleccionar uno o el otro, o si define al final este estándar, que sé que ustedes están viendo en pantalla, pues podría invocar cualquiera de los dos. Sin embargo, si yo especifico un conector MTP, este conector MTP, al tener características constructivas mejoradas, pues no va a ser igual que un conector MPO. Algunas de las ventajas y de las características dentro de su forma constructiva es la famosa férula flotante. Este conector que ustedes están viendo en pantalla es un conector que, a diferencia del conector de tipo LC, piense que no tiene una férula por hilo, sino tiene una sola férula por los 12 hilos, por los 24 hilos, por los 4 hilos, por los 36 hilos que puede tener dentro de esta superficie plana. Esta férula es la pieza que me permite acoplar los hilos a otra pieza, ¿sí?, a otra férula de otro conector que esté conectado en sentido opuesto. Cuando hablamos de la férula flotante, muchas veces lo que yo hago es acoplar un conector macho con un conector hembra. Esto lo hago siempre, en la mayoría, en el 100% de los casos, y dentro de este acople muchas veces se está ejerciendo una presión sobre el cuerpo del conector. Cuando se ejerce una presión sobre el cuerpo del conector, el hecho de que la férula sea flotante me permite que los hilos estén completamente alineados, incluso si hay una carga bajo el mismo cuerpo del conector, es decir, tengo una movilidad dentro de la misma férula. Hay otra característica, perdón, que se llaman los pines de alineación de alto rendimiento. Los pines del conector de tipo MTP son pines que son en acero, son pines metálicos. Estos pines están completamente asegurados, son pines que no se van a caer con facilidad. Y el conector macho, que se distingue por tener una protuberancia, un pin adicionado al conector MTP, tiene que ser acoplado a un socket, a un orificio. Estos pines, aparte de que son metálicos en la solución MTP, tienen una terminación elíptica, lo cual reduce el desgaste que se puede generar en el orificio o en el socket del conector hembra MTP. Esto hace que se tenga una mayor durabilidad y, evidentemente, empezamos a encontrar dentro del proceso de alineación una mayor precisión. Por tanto, también hablamos de un mayor rendimiento. Algunos fabricantes promueven las soluciones MPO, otros promueven las soluciones del conector MTP, que es un conector MPO mejorado. Ya ustedes de pronto se pueden dar una idea y pueden incluso consultar información en la red y se van a encontrar con diferentes posiciones. El 99% de las posiciones, evidentemente, le dan su voto de confianza a las soluciones de tipo MTP. Estos cables, que están terminados en una única férula, que en este caso es esta pieza que estamos viendo acá, tiene un cuerpo
tiene una bota y normalmente la cantidad de hilos puede variar dependiendo la construcción del cable. Puede ser 8 hilos, en algunos casos encontramos 12 hilos, 16 hilos, 24 hilos o 32. Algo que puede llamar la atención es el footprint. Fíjense que el shape, la figura, las dimensiones en todos los casos es la misma. Uno de los elementos que vamos a ver más adelante es la tendencia de utilizar soluciones de tipo MTP de 8 hilos. Sin embargo, si se quiere acceder a altas densidades, MTP de 12 hilos también es una muy buena alternativa. Hablemos entonces sobre algunos requerimientos que es importante tener en cuenta cuando estamos pensando en una solución plug and play. Ya sabemos que es un cable que viene predeterminado con conectores de tipo MTP y que ese cable me permite conectar tecnología o optoelectrónica de hoy y tecnología que pueda yo ocupar en los siguientes años. Uno de los puntos de discusión de las soluciones MTP y que quizás cuesta trabajo entender es simple, pero no, digamos, es simple, ¿sí? Y a su vez no tan simple, o si lo ponemos en términos mucho más sencillos, es fácil, pero no tan simple, ¿sí? Vamos a encontrar que manejar la polaridad es quizás uno de los temas que más cuesta por parte de los integradores. En este entrenamiento pues intentaremos explicar de la mejor manera el concepto de la polaridad. Cuando hablamos de la polaridad es la manera en cómo yo voy a administrar la transmisión con la recepción, que puedan coincidir. Cuando yo tengo dos hilos, como es el caso del ejemplo que están viendo en pantalla, acá yo tengo un patchwork de tipo LC Blade Patch, que para los que no lo conocen, este es un patchwork que es uno de los productos más vendidos de Simon a nivel mundial, justamente por las características técnicas que tiene. Es un cable que puedo yo, pues es un cordón que me habilita a hacer los cambios de polaridad sin tener que forzar mecánicamente el cable, simplemente giro los pestillos. Es una solución que me permite además trabajar en entornos de alta densidad. Si tengo, por ejemplo, 144 hilos con unidad de rack, o tengo, por ejemplo, esos equipos con chasis grandes, en donde tengo que conectar múltiples soluciones de fibra óptica con interfaces de tipo VLC, yo puedo utilizar esta solución. Esta solución no tiene el pestillito convencional que desengancha o engancha. Por el contrario, toda la operación se hace directamente sobre la bota de la interfaz. Esta es una solución que se llama push-pull, halo, ¿cierto? A través de la bota y desconecto, y para conectarlo nuevamente a través de la bota hago la conexión. Entonces, en entornos de muy alta densidad, en donde la administración es también un tema fundamental y la eficiencia en temas de ocupación de espacio también es importante para el cliente, esta es una alternativa bastante útil. Además que es un conector que genera muy bajas pérdidas. Al final, cuando hablamos de una solución de dos hilos, es una solución que es muy fácil de administrar porque simplemente tengo que hacer coincidir la transmisión con la recepción, como se están dando cuenta acá en pantalla. Transmisión llega acá en azul a la recepción. Tengo que saber seleccionar muy bien los números de parte que voy a tener dentro de mi solución, pero no tengo muchas opciones. Es simplemente transmisión con recepción, recepción con transmisión. Sin embargo, cuando estamos hablando de óptica paralela, recuerden que ya integra el concepto de poder tener acoplados más hilos dentro de una misma carcasa, dentro de una misma interfaz, pues vamos a encontrar que este tipo de soluciones pues tiene quizás unos fundamentos similares, pero que de alguna u otra forma pueden llegar a complicar un poco el desarrollo de ciertos proyectos si no se ha entendido correctamente. Para empezar, si yo quiero conectar una pieza de dos equipos activos, o acá tengo un switch y acá tengo un servidor, y quiero conectarlo a velocidades que estén demandando óptica paralela, quiere decir que tenga más de los dos hilos de fibra óptica tradicionales, yo tengo que entender cuál es la filosofía que va a tener la electrónica del equipo activo. En este caso, los cuatro primeros hilos son transmisión y los últimos hilos son recepción. Por tanto, acá voy a encontrar la misma posición, transmisión con recepción. Si ustedes se dan cuenta, las posiciones de transmisión, que es este hilo que está en color azul, tienen que coincidir al final con las posiciones de recepción. Es decir, la posición 1 tendría que coincidir con la posición 12
en el otro extremo. Si yo quiero hacer esta conexión a través de una simple pieza, a través de un jumper de fibra óptica, yo tendría que utilizar un jumper de fibra óptica MTP-MTP. El jumper MTP-MTP que necesitaría en este caso, que me permite tener la posición 1 coincidiendo con la posición número 12, es la polaridad B. En este caso, necesitaré interfaces o conectores MTP-MTP o jumpers MTP-MTP con género hembra, que ese quizás es un tema que vale la pena que ustedes tengan en cuenta, porque si ustedes notan los equipos o la electrónica de los equipos que utiliza factores cuádruples, que son los Quad Small Form Factor Pluggable o los Quad Small Form Factor Pluggable 28, los QSFP de doble densidad, todos estos equipos que necesitan óptica paralela son equipos que su género en la interfaz, en su electrónica, es macho. Es decir, acá adentro vamos a encontrar unos pines, por tanto vamos a tener que acoplar sí o sí un jumper, al menos en uno de sus extremos, female, hembra. Ya con la polaridad, ya habiendo definido el género, podemos establecer, obviamente, una conexión entre las dos piezas electrónicas. Quizás el tema se puede llegar a complicar cuando empezamos a hablar de configurar un canal de comunicaciones, que es básicamente lo que se requiere por parte de los estándares. Configurar un canal de comunicaciones significa que yo voy a tener una red troncal que vaya a tener mis bandejas de fibra óptica en cada uno de los extremos, es decir, que esté haciendo los espejos o los reflejos correspondientes y que al final en su extremo tenga los correspondientes patch. Esto es algo que definitivamente tenemos que tener en cuenta, especialmente porque estamos viendo muchos elementos como iniciativas por parte de los fabricantes de la electrónica de los equipos, en donde ya no se están empezando a producir en la misma medida y en la misma cantidad los switches con puertos SFP Plus de 10 gigabits por segundo, sino, como se pueden dar cuenta, más de la mitad de los puertos de 40 gigabits por segundo que están siendo despachados, que están siendo utilizados, están utilizando un concepto que se llama un concepto de ruptura o de breakout. ¿Qué significa? Significa que muchos clientes, cuando están comprando su switch principal, su switch de core, acá vamos a tener un switch que ya va a venir dotado con tarjetas que se acomodan a la óptica paralela, quiere decir, van a venir con tarjetas, por ejemplo, de 40 gigas, de 100 gigas, si estamos hablando en el lenguaje IEEE estándar. Sin embargo, sus servidores o sus equipos secundarios, pues van a tener igual tarjetas de 10 gigabits por segundo. Ellos están haciendo esta inversión con un propósito inteligente, con un propósito muy bien planeado, y es porque tener esta posibilidad en donde yo puedo hacer una ruptura, fíjense que yo salgo de un puerto de 40 gigabits por segundo, todo el canal lo conformo en 40 gigabits por segundo, y acá al final voy a tener un cable Hydra, que es un cable que tiene un conector MTP, pero acá en este punto, que es un breakout, vamos a separar, vamos a segregar los hilos en conectores duplex. ¿Para qué? Para poder soportar las aplicaciones que el cliente pueda llegar a necesitar, que necesite dos hilos. Esta es una configuración típica que ahorra costos en cuanto a el chasis, en cuanto al consumo del mismo puerto, y que ahorra costos también en relación a las redes de cableado estructurado, porque permite y habilita un camino. Ya si el cliente quiere más adelante que todo se convierta en 40 gigabits por segundo, pues ya tiene su switch de core o su equipo principal totalmente dimensionado para hacer ese crecimiento escalable. Sin embargo, cuando empezamos a ver este tipo de configuraciones, o incluso cuando el cliente, por ejemplo, quiere empezar a pensar en una solución plug and play a prueba de futuro, y tiene 10 gigas en cada uno de los extremos, pero igual está involucrando plug and play, pues tiene que pensar en la polaridad, tiene que pensar cómo administrar la transmisión y la recepción, entendiendo que cuando teníamos dos hilos era mucho más sencillo. Cuando tenemos 4, 8, 16 o hasta 32, quizás empieza a ser un poco más complejo. Existen diferentes tipos de polaridad cuando estamos hablando específicamente de las redes troncales, cuando estamos hablando del conjunto de cables MTP. Las tres polaridades están definidas por parte de los estándares internacionales. Hay estándares colombianos que también ya lo definen, y también en los estándares americanos. Hablamos acá, por ejemplo, de polaridad A, hablamos de polaridad B y hablamos de la polaridad C. Esto debe ser cumplido o
está normalmente asociado a lo que son cables troncales, que son los cables que van en las bandejas, y a los jumpers de fibra óptica, que son los cables ligeramente más delgados que van a poder conectar la pieza o la electrónica de los equipos. La polaridad no estándar es una polaridad que se sale de la ABC, algunos lo llaman D, algunas lo llaman polaridades universales, son polaridades que no están definidas por parte del estándar, entonces es importante que sea consciente de esto y que esto puede proporcionar un bloqueo finalmente frente a todo lo que se puede estar desarrollando por parte de la industria de la electrónica. Ahora, ¿quiénes deberíamos pensar en la polaridad? Definitivamente los constructores, diseñadores, instaladores y por supuesto el usuario final. Dependiendo de la aplicación y de la polaridad, vamos a encontrar que hay cierto nivel de complejidad en el proceso de obtención de números de parte y de instalación, y también hay cierta complejidad respecto a lo que pueda percibir el mismo usuario. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones duplex, es decir, que utilizan dos hilos, pero vamos a utilizar un cable troncal MTP, pero al final vamos a colocar módulos de conversión MTP a LC, ya les voy a mostrar el ejemplo. Vamos a encontrar que si selecciono la opción A, vamos a tener quizás un nivel de complejidad medio. Si selecciono la opción B, vamos a tener un nivel de complejidad alto. Para el usuario final, una complejidad de tipo medio. Ya voy a profundizar un poco más al respecto. Quizás llama la atención que en aplicaciones duplex la polaridad sea la polaridad que es de más fácil entendimiento tanto para el usuario como para el canal integrador. Cuando hablamos de óptica paralela, es decir, que los puertos de los equipos son conectados a través de interfaces de tipo MTP, vamos a encontrar también el nivel de complejidad, en este caso B es el más simple y los otros dos, A o C, tienen una complejidad media. Vamos a entenderlo mucho más rápido con el propósito de que ustedes sean conscientes y que tengan cuidado al momento de seleccionar la solución plug and play. Nuevamente, en los cables focales y en los cables tipo jumper MTP, vamos a encontrar tres tipos de polaridad. Polaridad de tipo A, polaridad de tipo B y polaridad de tipo C. La polaridad de tipo A es una polaridad que tiene una coincidencia entre los extremos, entre las posiciones de los extremos de los conectores. Para explicar de una manera mucho más fácil, acá tengo la posición número 1, coincide al otro extremo con la posición número 1. La posición número 2 coincide con la posición número 2, posición número 3 con la posición número 3 y así sucesivamente hacia la cantidad de hilos que pueda tener yo en la interfase de tipo MTP. En la polaridad B es algo ligeramente distinto porque en este caso tengo la posición 1 coincide con la posición 12 en el extremo del conector. Y la posición 12, por tanto, coincide con la posición 1 en el extremo del conector. Algo que quizás puede llamar la atención y que seguramente también han notado es que cuando estoy hablando de los conectores de tipo MTP, estos conectores acá tienen una pieza que es como una membrana. Esta membrana, si la posición va hacia arriba, recibe el nombre de key-up. Si la membrana va hacia abajo, recibe el nombre de key-down. En el caso de la polaridad de tipo B, las dos membranas van hacia arriba y la posición 1 coincide con la posición número 2. Eso no quiere decir que yo no pueda darle o flipear o no pueda voltear el cable, lo puedo hacer y eso dependerá en gran medida de la posición que tengan los adaptadores en los cassettes. Es algo que vamos a explicar más adelante en una gráfica que quizás nos pueda ayudar a consolidar la información que ya tenemos. Ahora, ok. Polaridad de tipo C es la polaridad en donde la posición número 1 del extremo A coincide con la posición número 2, ¿cierto? Acá, fibra número 2 del extremo B. Acá sí tenemos internamente un cruce de las fibras ópticas, acá simplemente en la opción A y en la opción B estamos hablando de las posiciones que van a tener en el extremo opuesto. Acá vamos a encontrar un resumen, nuevamente posición 1, posición 2, posición 12, posición 11, posición 11, posición 10 y así sucesivamente. Eso es básicamente cómo vamos a empezar a jugar con las polaridades y para poderlo entender, pues hemos desarrollado una serie de ejercicios que quizás pueden ayudarnos a comprenderlo, no sin antes quizás agregarle un nivel de complejidad. Recuerden que yo les dije que es simple, pero no necesariamente fácil. Resulta que para adicionar un poquito la complejidad,
pues en las soluciones de óptica paralela vamos a encontrar una pieza, que es esta pieza que está acá, que se llama un adaptador. Ese es un pass-through, es una pieza que simplemente permite el acople entre dos conectores MTP de géneros opuestos. Seguramente muchos se estarán preguntando, oiga, no, pero si yo tengo los dos pines metálicos en el conector macho y los estoy conectando con un conector hembra, ¿eso quiere decir que yo igual puedo conectarlos y puedo alinear las fibras ópticas? La respuesta es sí. Sin embargo, esta pieza, este pass-through, este adaptador o este adapter plate, lo que me proporciona es una fortaleza en la fijación de los cuerpos de los conectores. Esto especialmente si yo estoy pensando en tener movimientos, adiciones y cambios. Entonces, esta pieza es fundamental y esta pieza no solamente le proporciona una mayor solidez a la conexión, sino adicional a eso también me determina una polaridad. ¿Cómo así que me determina una polaridad? Sí, hay dos polaridades, una polaridad que se llama tipo A y una polaridad que se llama tipo B. La polaridad de tipo A define la posición en cómo los conectores están siendo conectados en el adaptador. Quizás para entenderlo mucho más fácil, recordemos que cada conector MTP tiene una membrana, tiene una guía que puede estar en la parte de arriba y puede estar en la parte de abajo. Si yo estoy conectando este conector y la pieza o la membrana está conectando el adaptador hacia arriba, que es el que me permite o me da una orientación en el modo de conexión, yo conecto este primero y voy a decir que este es K-up. La cara está hacia arriba, la membrana está hacia arriba. Y si estoy conectando el conector opuesto al, al adaptador con la cara mirando hacia abajo, quiere decir que la membrana, ¿sí? O la cara, el key down está mirando hacia abajo, quiere decir que esta configuración es una configuración que se llama key up, key down. Key up, key down obedece a la polaridad de tipo A, que es la que están viendo en pantalla. De otro lado, tengo la posibilidad de tener las dos membranas conectando hacia arriba, las dos membranas conectando hacia abajo. Esas membranas son las guías, ¿sí? Las que me permiten orientarlo y conectarlo aquí al adaptador. Entonces, si están acá arriba, fíjense que acá esa misma membranita la voy a tener acá en el adaptador. Quiere decir que voy a tener una solución que se llama K-up, K-up, K-down, K-down, que es la polaridad de tipo B. Seguramente ustedes habrán concluido que si yo estoy moviendo información por un hilo, acá, cuando yo coloco, por ejemplo, una polaridad distinta en el adaptador, pues la señal de luz que está viajando y que se está moviendo en este sentido, pues va a cambiar totalmente de sentido cuando voy a encontrar, por ejemplo, una polaridad de tipo B. Es decir, si yo aquí venía con la posición número 1, acá al salir de este adaptador voy a continuar en la posición número 12. Es por esa razón que empezamos a encontrar una mayor complejidad quizás al momento de seguir la luz dentro de un canal que está requiriendo una óptica paralela. Otro de los temas que es importante que tengan presente, aquí ya no vamos a hablar más de polaridad, acá tenemos que hablar es del pinado o sin pines, algo que ya había mencionado es que siempre sí o sí voy a tener que acoplar dos conectores MTP de géneros opuestos. Un error común es que se acoplan dos conectores hembra o dos conectores machos en un adaptador y muchas veces cuando lo estoy conectando incluso suena el clic. Pareciera como si hubiese sido conectado y pareciera como si todo estuviese en orden y como si todo tuviera que funcionar como debería ser. La realidad es que no funciona porque se encuentran desalineados los 12 hilos, los 8 hilos, los 24 hilos o los 36 hilos que yo pueda tener en mi interfaz de tipo MTP. Por tanto, ya cuando entonces queremos entrar en materia, imaginémonos que nosotros queremos configurar una solución y esta solución es una solución de 10 gigabits por segundo. Si es 10 gigabits por segundo, quiere decir que aquí voy a tener, esta es mi electrónica, la transmisión y aquí voy a tener la recepción. Transmisión, acá tengo la recepción. Si tengo esto, quiere decir que es una arquitectura duplex. Cuando tengo una arquitectura duplex, igual las soluciones plug and play nuevamente son recomendadas porque lo que yo hago básicamente es integrar un cable plug and play, que es un cable MTP, pero acá internamente, esto que ustedes están viendo acá, para todos va a ser mucho más como si lo pinto así. Esto es el cassette.
esto es un cassette o esto es un módulo. Internamente, cuando yo le hago una radiografía o cuando yo destapo el módulo, voy a encontrar internamente que tengo aquí un adaptador. Este adaptador es un adaptador en BTP, nuevamente de un género opuesto al del cable troncal. Y acá lo que se hace es la segregación, la separación internamente dentro del cassette de los 12 hilos, de los 8 hilos o de la cantidad de hilos que yo puedo llegar a tener. Para el ejemplo que están viendo en pantalla, tengo 12 hilos y tengo una arquitectura duplex y acá voy a colocar cassette en los extremos del enlace. Eso, acá el cassette, acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vamos a empezar a analizar. La recepción tendría que llegar al otro lado a la transmisión, ¿verdad? Tengo que hacer coincidir la posición 1 con la posición número 2. Entonces salgo con mis jumpers, estos son jumpers de tipo LC, son los convencionales que vienen de A a B. Acá salgo por la posición número 1, acá estoy llegando al adaptador que tengo internamente dentro del cassette. Acá llego a posición número 1, cuando la polaridad es A en el adaptador, al otro extremo voy a salir también en la posición número 1. Recuerden que A es K-up, K-down. Entonces, por ejemplo, haciendo el ejercicio van a encontrar que la posición 1 con la cara hacia arriba o con la membrana hacia arriba, conectado con otro conector que está con la membrana hacia abajo, pues va a hacer coincidir la posición 1 al otro lado con la posición número 1. Y habíamos hablado que el método que vamos a utilizar es el método A. Entonces, el método A, ¿qué quiere decir? Tengo una correspondencia, en un extremo tengo la posición número 1 y en el otro lado voy a tener la posición también número 1. Entonces, acá voy con posición número 1, acá salgo a posición número 1 y fíjense que estoy llegando a la misma fibra óptica de color azul, que es la posición 1. Esta solución, si la conectara con otro jumpers AB, como es el que yo tengo aquí en pantalla en la parte superior, pues no me va a funcionar porque no tengo el posicionamiento de par invertido. ¿Qué necesitaría hacer para que esta solución realmente funcione? Necesito que el integrador pida o cambie en sitio, dependiendo obviamente la facilidad que tenga el jumper, uno de los extremos, la polaridad de uno de los extremos del jumper. Fíjense que acá estoy haciendo un cruce en el jumper, por tanto pues tengo que modificar dentro de la estructura de números de parte uno de los jumpers que haría parte del extremo opuesto de mi canal de comunicaciones. ¿Esto por qué? Porque yo tengo que hacer coincidir uno con dos, ¿cierto? En este caso, fíjense que haciendo el cruce, pues acá yo tengo la posibilidad de hacer coincidir la transmisión con la recepción. Es fácil de entender, simplemente se necesita un jumper que tenga la facilidad de cambiar en campo la polaridad. Nosotros tenemos el LC Page, lo cual lo puede facilitar. Sin embargo, hay muchos clientes que deciden tener sus jumpers convencionales o incluso si no tienen unos números de parte que son los FJ2, que son los jumpers convencionales, y estos jumpers convencionales tienen un clip de enclavamiento que cuando se va a cambiar la polaridad se fuerza mecánicamente el hilo de fibra óptica y en muchos casos si no se tiene la precaución se puede dañar. Por esa razón, pues, el método quizás tiene un nivel de complejidad un poco más alto que otro que vamos a explicar. Ahora hablemos del método A cuando estamos hablando de que aquí voy a conectar un QSFP. Si voy a conectar acá un QSFP, quiere decir que tengo 40 gigas. Pues si tengo 40 gigas, recuerden que la posición número 1 tengo que hacerla coincidir con la posición número 12. Quizás tengo que tener en cuenta que para poder administrar adecuadamente cómo se está moviendo la señal dentro de la solución de fibra óptica, tengo en algún punto que cambiar la polaridad de uno de los cables. Es decir, tengo el cable con polaridad A, tengo un jumper con polaridad A, pero fíjense que en el otro extremo, obligatoriamente, para poder hacer coincidir la transmisión con la recepción, necesitaré utilizar un jumper con una polaridad de tipo B. Esto lo hace pues, ligeramente distinto y quizás para que ustedes puedan tomar nota. Polaridad B dijimos que es una de las opciones más complicadas cuando voy a transmitir y recibir, y acá tengo un equipo de 10 gigabits por segundo o un equipo que utiliza una arquitectura duplex. ¿Por qué tengo que tener en cuenta eh, o por qué tengo que tener consideraciones adicionales en el método B? Nuevamente, acá tengo la posición número 1, ¿sí? Acá cuando tengo el adaptador de tipo B, fíjense que la posición número 1 al otro lado me la cambia, esta la convierte en posición número 12, como se está moviendo la señal de luz. Acá tengo la posición número 1, acá tengo la posición número 12, nuevamente por este adaptador. Fíjense que de la 12 cambió a la 1, ¿por qué? Porque la polaridad de tipo B lo que hace es que la posición de un extremo es la 12 y en el otro extremo la posición es la 1, la posición 11 es la 2 y así sucesivamente.
Sin embargo, seguramente algo que ustedes pudieron notar es que cuando yo voy a seleccionar los números de parte, pues yo tengo que seleccionar un número de parte distinto para este cassette y para este cassette que está acá. Porque para que yo pueda trabajar en este tipo de solución, obligatoriamente yo voy a necesitar que un cable, este que está acá, conecte la pieza adaptadora del cassette con la membrana mirando hacia abajo y fíjense que la otra está conectando, la membrana está mirando hacia arriba, es decir, la pieza adaptadora está siendo conectada con una orientación distinta en cada uno de los extremos. Entonces, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que van a tener que pedir un número de parte, nosotros lo llamamos B1 acá, y un número de parte B2 para los cassettes. Esto lo hace mucho más complejo. Pero si ustedes lo tienen en cuenta, pues evidentemente se puede manejar también la polaridad B. La polaridad B en óptica paralela, por el contrario, sí tiene un beneficio en el sentido que si yo coloco todo como polaridad B, pues fácilmente voy a poder hacer coincidir la transmisión con la recepción, posición número 1 con posición número 2. Hablemos del método C, que es uno de los más utilizados especialmente en todo lo que tiene que ver con arquitectura duplex. Si el cliente, por ejemplo, tiene un cable con polaridad C, es muy sencillo porque el cable acá ya está haciendo el cruce, fíjense que hace desde la fibra 1 hasta la fibra 2, es decir, ya hace el posicionamiento de par invertido. Y acá, por esta razón, acá viene la información por azul y acá está llegando la información por naranja y por tanto hago corresponder la recepción con la transmisión y la transmisión con la recepción. Es la manera fácil en donde yo pido el mismo número de parte acá, pido el mismo número de parte para los cassettes y pido un mismo número de parte acá para todos los cables troncales. Es la manera más simple. Si yo quiero migrar a óptica paralela, pues simplemente tengo que entender que voy a mantener todo en C, ese cable ya lo tenía, ¿cierto? Voy a adicionar los adaptadores con polaridad A, voy a adicionar un jumper con polaridad C, tal cual como el del cable troncal, y en el otro extremo simplemente tengo que adicionar un cable con polaridad B, simplemente para hacer coincidir nuevamente la transmisión con la recepción. Esto se convierte finalmente en un juego dependiendo cuántos puntos de enlace pueda yo llegar a tener en mi canal. Algunos de los resúmenes que podemos encontrar acá es que el método C es ideal para sistemas duplex y es ajustable para utilizar en óptica paralela. Método B es manejable dentro de la infraestructura para sistemas duplex e ideal para sistemas paralelos. Recomendación, usa el método B si en el día 1 usted requiere usar una óptica paralela. Quiere decir, si usted ya sabe que va a utilizar 40, 100, 200 o 400 gigabits por segundo, puede utilizar método B para facilitar obviamente el entendimiento en la obtención de los números de parte y también por parte del cliente. O usa método C si usa duplex hoy, que es lo que normalmente los clientes tienen, y planea migrar a un sistema paralelo en los siguientes años. Quizás uno de los resúmenes que podemos encontrar al respecto. Bueno, esto ya lo hemos hablado, que es sobre el pinado. Algunos elementos que vale la pena que consideremos y que tengan muy presente es que si el diseño no está bien hecho y si por alguna razón no pidieron los géneros opuestos en los conectores o las polaridades opuestas como debería ser, existe un método que es una característica que se tiene en el portafolio de Siemens, que es conectores de tipo MTP Pro. El conector de tipo MTP Pro le da la posibilidad a usted de que pueda cambiar tanto el género como la polaridad. Género quiere decir que puede habilitar un conector que ya viene hembra a un conector macho y nuevamente si tiene un conector macho puede retirarle los pines y puede convertirlo en un conector de tipo hembra sin afectar la garantía del sistema y también puedo ajustar la polaridad del método A al método B. Seguramente ya muchos se dieron cuenta que la polaridad A y la polaridad B básicamente difiere en cuanto a la posición de la membrana. Si yo, por ejemplo, cambio la membrana de posición, pues puedo cambiar fácilmente la orientación de la señal en cuanto se esté moviendo dentro del enlace de fibra óptica. Esta es una opción. Yo la recomiendo quizás cuando no hay ese entendimiento dentro de los requisitos que acabamos de ver. Por defecto, nuestras soluciones de jumper de fibra óptica vienen con soluciones MTP Pro, especialmente para ajustarlo mucho más fácil a la pieza de equipo final.
pero el cable troncal sí puede ser opcional en la solicitud de que venga MTP Pro, que ustedes puedan pedir el género de la interfaz que corresponda. Para finalizar, simplemente 3 puntos de consideraciones de diseño que es importante que tengan en mente cuando estamos hablando de soluciones plug and play, es que vamos a encontrar dos tipos de portafolio, un portafolio que se llama Standard Loss y un portafolio que se llama Low Loss. Standard Loss significa pérdidas estándar, que son las pérdidas que se generan dentro del cassette o dentro del adaptador en el acople, y Low Loss son las pérdidas que se generan dentro del cassette y dentro del adaptador, pero con un número de parte diferente, entonces se tiene quizás un nivel mucho más controlado de la calidad en las pérdidas por acople. ¿Por qué son tan importantes las pérdidas por acople? Porque dependiendo de la aplicación, 10, 40, 100 gigabits por segundo, ya sea en OM3 o en OM4, pues voy a encontrar que yo voy a tener una pérdida máxima que va a tolerar la aplicación. Esta pérdida máxima tiene que ser cumplida por el canal de comunicaciones y tiene que ser diseñada y tiene que hacerse un bosquejo por parte del consultor, del diseñador de la red óptica. Si yo excedo este presupuesto de fibra óptica, evidentemente, independientemente de que esté dentro de la distancia, no voy a poder trabajar la especificación, no voy a poder trabajar el servicio o la aplicación. Acá tengo un breve ejemplo. A ver qué pasó acá. Aquí está. Imagínense que el cliente necesita trabajar en una arquitectura duplex. Recuerde que en duplex puedo obtener SFPs 28 que son de 25 gigas en fibras ópticas OM3 o M4, donde tengo máximas longitudes en OM3 o M4 de 70 y 100 metros. En OM5 también tengo 100 metros. Y la máxima pérdida que voy a tener en OM3 es 1.8. La máxima pérdida que voy a tener en OM4 o OM5 es de 1.9 decibeles. Imagínense que ustedes tienen acá 50 metros y tienen dos cassettes. Entonces las pérdidas máximas del canal es la sumatoria de la pérdida que se acopla acá más la pérdida que se acopla acá. Si yo tengo una solución estándar, quiere decir que voy a sumar 0.65 más 0.65, eso me da 1.3, y si tengo 50 metros de distancia, quiere decir que voy a tener 0.15 decibeles de pérdidas por distancia. Entonces, 1.3 más 0.15 me da 1.45 decibeles. Cuando yo veo 1.45, quiere decir que en esta configuración sí voy a poder trabajar esta aplicación de 25 gigabits por segundo. Cuando yo integro productos de low loss, pues voy a tener una pérdida mucho menor, por tanto, pues un margen mucho más amplio, que puede ser especialmente importante si ahora yo tengo una configuración de cuatro cassettes. Acá yo tengo una matriz de cross conexión, un gabinete donde estoy asignando servicios a través de componentes pasivos. Y fíjense que acá, cuando ya empiezo a sumar los puntos 65, lo multiplico por 4, entonces, si tengo la misma distancia, imagínense que llegar a tener los 0.15 decibeles, los 50 metros en esta configuración de 4 cassettes, pues voy a tener 2.75 decibeles. Eso quiere decir que así esté dentro de la distancia, no voy a poder trabajar 25 gigabits por segundo. Mientras que si involucro un producto que se llama low loss, pues voy a tener una arquitectura que está a prueba del futuro. A prueba del futuro significa que me soporta lo de hoy, pero me va a poder soportar lo de mañana. ¿Qué es lo de mañana? 100 o 40 gigabits por segundo. Fíjense que con 4 adaptadores puedo yo incluso soportar una pérdida menor a la que requiere velocidades de 100G base SR2 o velocidades de 40G base SR4. Este es un muy buen ejercicio para que ustedes tengan en cuenta porque los clientes normalmente no tienen configuraciones sencillas, es decir, no tienen una configuración punto a punto, sino lo que se van a encontrar con mucha frecuencia es que van a encontrar cross conexiones o matrices de cross conexión que habilitan puntos adicionales de pérdida en su sistema de fibra óptica. ¿Cómo calculan la distancia? Yo les voy a compartir esta información para que ustedes puedan ver. Igual creo que esto va a quedar grabado, ya nos va a confirmar Fabricio. Y esta es la manera en cómo se puede hacer un cálculo de la distancia. Siempre es importante poder trabajar con los remanentes, con las reservas de los cables, sin ser exagerados. Por último, el cliente está en posibilidad de que esa solución plug and play que la pueda utilizar con base en fibras ópticas que pueden ser de 24 hilos, de 12 hilos o de 8 hilos. Como se dieron cuenta, pues muchas de las aplicaciones que se tienen hoy día pues no trabajan con arquitecturas duplex, sino se están moviendo en una óptica paralela. Y
todas estas nuevas aplicaciones, 40G base SR4, 100G base SR4, 200G base SR4, y ahorita está en estudio 400G base SR4, pues son soluciones que trabajan con 8 fibras ópticas. Y al final las que trabajan con 32, con 16 fibras ópticas, pues son divisibles en 8. Entonces, por tanto, hay una tendencia a empezar a trabajar con soluciones de conectores MTP con 8 fibras ópticas, pero igual también se tiene la opción de 12 fibras ópticas si así se requiere. Acá hay un ejercicio económico que básicamente pues ustedes pueden quizás detallar con mucho más detenimiento más adelante. El caso es que si ustedes, por ejemplo, están pensando en una arquitectura de óptica paralela es que aquí ya tienen el QSFP, o sea, tienen 40 gigas ya, quiere decir que todo esto va a ser MTP, acá voy a tener adaptadores MTP y jumpers MTP. Si yo utilizo este tipo de solución, que es la solución base 8, pues voy a tener un ahorro entre el 8 y el 12% comparado a un base 12. La base 12, por lo general, pues va a desperdiciar un 33% de las fibras ópticas. Es decir, de las 12 fibras ópticas, como solamente necesito 8, voy a utilizar 8 y voy a dejar en desuso solamente, voy a dejar en desuso 4, un 33% de desuso en las fibras ópticas. Yo sé que es mucha información, simplemente una última recomendación para solucionar los problemas y garantizar la confiabilidad. Es importante que ustedes tengan en cuenta que aunque este cable viene probado en fábrica, muchas veces si ustedes son canales integradores y quieren hacer un trámite de garantía extendida de 25 años, ustedes lo que van a necesitar es hacer la medición de este cable en un canal de comunicaciones. Entonces, en el canal de comunicaciones ya incluye el acople. Entonces, por tanto, se recomienda que se hagan las pruebas de campo y este pues hace parte básicamente de la última información que quiero facilitarles. Cuando estamos hablando de cualquier solución de fibra óptica, la limpieza y el cuidado de los conectores y de los adaptadores y de las mismas piezas de los equipos de prueba son fundamentales para poder garantizar el funcionamiento de cualquier tipo de solución de fibra óptica. Y a esto siempre hay que adicionarle las pruebas de campo. Cuando hablamos de las pruebas de campo, hay una base normativa. La base normativa está en función de que si son normas ISO o si son normas de carácter americano. Aquí estoy, me fui. Normalmente para las normas americanas y las normas ISO se recomienda y para trámites de garantía, para que no se olviden, si ustedes están haciendo pruebas en fibras ópticas monomodo, que el procedimiento se haga en función, en relación, por ejemplo, a esta prueba, utiliza un método de referencia que se llama método A1, que utiliza un método de un puente para hacer la referencia del equipo. Hay muchas garantías que son rechazadas justamente porque no se utiliza el método de un puente o el método A1 que se menciona acá en este tipo de estándares. O en fibras ópticas multimodo, el método se llama método B, igual es el método de un solo puente y ahora se exige algo que se llama método de flujo restringido, que es para eliminar la poca certeza que se tienen en las mediciones con las soluciones convencionales, se inyecta un haz de luz que ocupa realmente el core, el núcleo de la fibra óptica y así pues evitamos la variabilidad de las pruebas. Si se tienen en cuenta las recomendaciones del fabricante del equipo de pruebas, si se tienen en cuenta las recomendaciones de las mismas fábricas, en el caso de Simon, de la solicitud de Simon para trámite de garantía de fibra óptica, pues no se va a tener ningún inconveniente para trámite de garantía y obviamente para el soporte que el cliente va a llegar a tener. Estos son algunos de los mensajes que seguramente ya todos ustedes pudieron escuchar. Polaridad, género y diseño. 3 tipos de polaridad. ¿Sí? La polaridad depende de las aplicaciones y planes de migración, algunas mucho más fáciles de trabajar que otras. El género me garantiza una alineación completamente perfecta entre los hilos de fibra óptica, especialmente si estoy hablando de óptica paralela. Los dispositivos activos en óptica paralela son de género MTP masculinos, son male, y el diseño pues involucra todo lo que tiene que ver pruebas, limpieza y todo lo que tiene que ver con temas asociados a las pérdidas de la conectividad. Agradecerles por el tiempo, Fabricio. No sé si esta presentación está grabada y si quizás podamos darle paso a 2 preguntas en honor al tiempo de todos ustedes, quizás para poder cerrar allí.
Gracias, Cristian. Sí, efectivamente la sesión ha estado grabándose. En el apartado de preguntas, bueno, ya apareció buenos días. No, pues digamos que no tenemos preguntas puntuales en el apartado. Sin embargo, pues recordarles a todos que para profundizar en detalles sobre este tema, pues están abiertos todos los canales de comunicación. Lo podemos hacer directamente con el asesor comercial que atiende la cuenta o con mi correo electrónico o el correo electrónico de Cristian. Si tienen algún proyecto, si tienen necesidades de acompañamiento, de algunas aclaraciones con usuarios finales o procesos que se deban adelantar, pues no duden en comunicarse con nosotros. Estamos completamente abiertos. Se me olvidó al inicio pues presentarme. Mi nombre es Fabricio Marroquín, soy el gerente de producto de Simon en Melexa y pues un brazo más para poder apoyarlos en todos los temas tanto técnicos como comerciales. Nada, sin más que decir, le agradezco a Cristian por su tiempo y a todos ustedes por su atención. Excelente, Fabricio. Muchas gracias. Feliz resto de día. Que estén muy bien. Muchas gracias y que tengan feliz día.